¿Qué tal? Gracias por la sintonía. Se ha unido al grupo nuestro compañero el ingeniero Juan de Dios, que de hecho antes del final tendrá unos minutos para ver la geopolítica actual. Él hará su comentario, ustedes saben que él es buenísimo en eso. Y antes de pasar con el invitado, el abogado Jaime, penalista, quiero hacer un comentario sobre lo siguiente. Me imagino que a la primera dama le han reventado el Twitter porque se ha publicado que a través de una denuncia en Twitter de un usuario que le etiquetó a ella, se le resolvió. Yo tengo aquí diciendo, lo he hecho varias veces, 3 meses, solicité un cambio de voltaje allá en Los Americanos, allá en Los Alcarrizos, y no hay forma de que Edesur vaya ni siquiera a ver. Fuimos a la oficina que está en la calle San Antonio, en Los Alcarrizos, de Edesur. Nos dijeron que no hay cable, que no hay materiales. Le digo, porque fui con la tía mía, que es la casa de la tía mía, le digo, se le dijo, ¿verdad? Mira, en esa casa había anteriormente 220. Se fueron los que estaban y los cables están ahí. Solo tienen que ir, ver y colocarlos si era por cable. De hecho, yo le dije, o si no, dígame cuánto es que valen los cables y yo los compro. Increíble. Sí. Increíble. Pero ni aún así no han ido ni siquiera a ver Edesur. Ese es el disparate de gestión que se están haciendo en las EDE. Yo hablo de Edesur porque es la que me corresponde, no sé de otra. Ojalá ustedes puedan escribir en las redes sobre la demás EDE. Pero Edesur, en gestión así, terrible. Eso es terrible lo que están haciendo ahí. Bueno. Eso para ayudarte un poquito con eso. Mira, hay una notificación que se hace a través de acto de alguacil, que es un acto de advertencia y puesto en mora. Ajá, vamos a ver. Notificándole a Edesur, dándole el plazo correspondiente por ley para corregir esta situación porque vulnera derechos, Exacto. porque tú no estás recibiendo el beneficio que se supone debe de recibir como ciudadano dominicano. Entonces tú le haces una notificación de acto de advertencia y puesta en mora. ¿Tengo que buscar un alguacil o un abogado? Sí, claro, ambos. Okay. Ambos. Para notificarlo, dándole el plazo de ley. De lo contrario, entonces, se va a hacer un accional sobre una demanda por incumplimiento de contrato. O una discriminación en este caso, porque si los demás tienen, ¿por qué tú no? Entonces, eso tú haces ese procedimiento para que entonces esa institución del Estado te dé entonces un beneficio como corresponde. No es una situación de falta de suministro o falta del cableado o falta de los equipos. No, porque se supone que o son instituciones centralizadas o descentralizadas o son autónomas que generan sus propios recursos, que tienen entonces todos esos mecanismos para poder darle entonces el servicio ciudadano. Entonces, pues cuando esta factura te llega alta, entonces ellos no te miran. No. Eso es, llegó alta, págala. Son eficientes cobrando y cobrando de más. Mira, son eficientes. Imagínate. Al extremo ya. Ahí pero hay que accionar. El ciudadano dominicano no te quede dormido. Ve, notifícale, demándalo, somételo y haz las denuncias. Así mismo, si el que está allá no funciona, no sirve, hay que arrancarlo de raíz. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a tener una persona que en realidad los servicios que tiene que dar no lo está dando? ¿Entiendes? Y lo mismo es con la basura. No, los Alcarrizos casi creo que hay que declararlo emergencia sanitaria ambiental. Eso es basura, oh Dios santo, eso es otro tema, bendito Dios. Con la basura en los Alcarrizos, terrible. ¿Qué vamos a hacer si cada quien se justifica? Oh Dios. ¿No es un problema? Terrible. Entonces, Jaime, para seguir el tema que tú vienes desarrollando, en la primera parte trataste de dar un pequeño contexto, ¿verdad? De por qué puede ser, según tu percepción, Bien, de algunas causas de esos tipos de robo o de ese tipo de raterismo y así. Entonces, nosotros lo llamamos atraco. Está bien dicho, atraco. no, en realidad no. ¿Cómo entonces? El término correcto es el asalto. Asalto. Porque el atraco va más referido a cuando los barcos vienen a los muelles. Ajá, Va más referido, es decir, cuando tú dices, oye, me atracó, tú dices, o sea, era un barco, ¿entiendes? Entonces, incluso en la ideología que se utiliza en Japón, cuando tú le dices a uno de esos ciudadanos un término que en realidad es el correcto, y tú entonces vienes con otra idea, otro concepto, el otro no te entiende. ¿Por qué? Porque si tú le dices que hay un atraco, él va a ir de una vez a lo que es. muelle. Al muelle. ¿Es un barco viene? ¿O cómo es?
¿Entiendes? Entonces, Jaime, Pero- en tu experiencia pero- penal, pero- ok. pero también cuando en los muelles hay problemas de logística, cuello de botella, entonces se produce el problema en el suministro de los barcos, entonces hay un problema que le dicen atasco. El atasco es cuando los barcos se encuentran cogidos, todos no pueden salir del muelle por una situación de logística o Cuando de también estrategia. Entonces, finalmente, eso le dicen atasco, porque lo contienen, lo tienen como, Sí, sí. hay problemas de salida. Entonces, se dice atasco. Una cosa es atasco, otro es atrasco. Atraco, sí. Sí. Entonces, Y eso que Ah, es un tema importante ese que él menciona ahí, porque en derecho hablamos de lo que es el árbitro internacional, señores. Este es un tema de mucha importancia, porque imagínate, aquí se habla mucho del polvo de Sahara, de la mosca del Pacífico, imagínate. Señores, eso da risa hasta mencionarlo aquí. Porque ese polvo viene de lejos para acá, imagínate. Entonces, esos son estrategias internacionales cuando ya las importaciones que se hacen a nivel internacional, desgraciadamente el que la va a recibir ya está demasiado suplido y no ha podido entonces vender esa mercancía, entonces se necesita este árbitro internacional para que esa persona pueda vender entonces su mercancía, y ahí es donde viene entonces el polvo de Sahara. muy bien, Jaime, en el tema de esto, de que vemos que los asaltadores como que salen con relativa facilidad. En tu experiencia penal, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Por qué nosotros percibimos que un asaltador viene en su motor o a pie o como sea, con la pistola, te asalta, te lleva tu celular, todo lo que tú tienes, y como que él es fácil, aunque lo agarren, como salir de nuevo a la calle? Bueno, sucede que muchas veces el ciudadano que ya ha sido afectado a través de un asalto, él se siente temeroso por el tema de la seguridad y no es de su interés llevar el proceso entero ante el tribunal para quien lo ha asaltado, lo ha violentado, entonces sufra la condena o la sanción que el Estado Dominicano, a través de las instituciones que tiene, que es la Fiscalía y el Tribunal, entonces pueda sancionar a este ciudadano. Proceso entero. Claro. La primera etapa es la acusación que se hace a través del Ministerio Público. Por ejemplo, a mí me asaltaron, yo voy y pongo la acusación. Pone la acusación, Ok. ya el Ministerio Público, a través entonces de sus auxiliares, que en este caso es la policía, ¿qué pasa? Agarran entonces el autor de estos hechos o el supuesto autor de estos hechos, porque la presunción de inocencia se mantiene. Ok. A través entonces de esta acusación se lleva entonces ante el tribunal. El tribunal en su primera etapa es entonces la solicitud de la medida de coerción en razón a verificar entonces la situación de hechos de la cual se acusa esa persona. ¿Qué pasa? Si en esta acusación los elementos de prueba no son suficientes o se ha violentado el debido proceso, como establece entonces la Constitución en su artículo 69, la tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso, para que sea igualdad de las partes, el juicio público oral y contradictorio en igualdad de las partes, es decir, tú tienes que tener tu abogado. Entonces, mira qué pasa, una práctica dominicana, que no sé por qué la policía lo hace, que automáticamente agarran a un ciudadano dominicano, de una vez lo publican, ¿verdad? Esta persona cometió tal cosa. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ustedes son los primeros entonces que hacen juicio de ese ciudadano y la población entonces lo condena sin que el tribunal haya hecho el procedimiento de ley. Entonces, esto vulnera derechos. Entonces, hay que esperar entonces el desarrollo a través del tribunal, si en verdad ocurrieron esos hechos como sí dice la persona o no. Entonces, ¿qué pasa? Como Ministerio Público violenta entonces algunos derechos. ¿El Ministerio Público también? Claro que sí, claro. Yo en algunas ocasiones le he solicitado al Ministerio Público que se traslade al lugar de los hechos y allá entonces haga un levantamiento para determinar si esos hechos de verdad lo cometieron entonces mi cliente, en este caso, que para el tribunal es el imputado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si no se verifica esta situación, si no se hace esa investigación,
¿Cuál es la investigación entonces que tenemos? Señores, lo que tenemos es el informe que rinde la Policía Nacional, pero la Policía Nacional no tiene fe pública. ¿Qué es fe pública? La fe pública es una figura jurídica que solamente la tienen algunos 3 funcionarios, por decirlo así. El notario público, el alguacil y el cónsul. Ni siquiera el presidente de la República Dominicana tiene fe pública. ¿Pero qué es fe pública, como tú lo preguntas? Ese señor, ese funcionario que tiene fe pública, es una persona que ha participado en el concurso que establecen los mecanismos para entonces él ser alguacil, ser notario o ser cónsul. Pero lo que él dice que pasó así, así fue. ¿Por qué? Porque esto es una investidura que tiene entonces esa persona. Y le da entonces esa característica y ese documento tiene un poder porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hay algunos que no les gusta. Si el alguacil dijo que notificó, que te lo entregó en tus manos, así fue. Aunque no te lo haya entregado. Es que, aunque no lo haya entregado, así fue. Ahora, el alguacil entonces tiene un lineamiento. Hay una ley que lo rige. La ley de carrera judicial te dice exactamente la función entonces del alguacil y la ley 140.15 te habla entonces de la función que le corresponde al notario, como también la ley que regula entonces los cónsules. ¿Entiendes? Entonces, aparte de ese, ¿quién puede tener fe pública también? El juez, en ausencia del notario. Hay que hacerle una notificación. En esa jurisdicción entonces no hay notario. El juez entonces puede hacer la función de notario y tiene fe pública. ¿Entiendes? Ok. Habíamos dicho que la corrupción, los funcionarios, también es parte de la criminalidad, pero que eso el Ministerio Público tiene que encargarse. Nosotros, en el día a día, a los que nos asaltan, ¿a dónde tenemos que ir a poner la querella si nos asaltan? En principio es a la fiscalía. A la fiscalía. Digo, no a la policía. No, a la policía. A la fiscalía. No, es que la policía es un auxiliar. Ok. Tú vas a la policía y desgraciadamente, porque es lo que se ve, Pero tú a la policía, no se debe ir, es a la fiscalía. Claro. Ahora, en auxilio, señor, bueno, orientar en a la población. auxilio, en lo que es la fragancia del delito, el instante donde se cometieron los hechos, tú tienes que auxiliarte de la policía. Pero la denuncia tú tienes que hacerle al Ministerio Público. Cuando tú vas a la policía te dice, tienes que ir a la fiscalía. Okay. Cuando tú tengas entonces la denuncia, ven donde nosotros. ¿Entiendes? Es decir, ¿dónde está el auxilio? El auxilio en ese momento no lo tiene. Pero tenemos un punto a favor de que ahora tenemos el 911, que el 911, de que tú lo llamas, él llega y prácticamente te levanta el acta y ya por eso entonces se puede darle una continuidad. Se apresa a la persona, ya entonces hablamos de la fragancia en el delito, es decir, la comisión de los hechos ahí, en el acta dice que sí, que cuando llegó el 911 te auxilió, ahí fue entonces que lo agarraron a esa persona, y entonces ya ese documento ya se anexa al expediente de la acusación para entonces poderlo obtener una posible condena. Dijiste el proceso completo, es tan complicado, tan tedioso el proceso que el afectado lo deja sin efecto. Sí, en realidad hay tácticas dilatorias, como hablamos en derecho. Táctica dilatoria es porque entonces los abogados es porque tarda. Una táctica dilatoria es un mecanismo que tú utilizas para sacar beneficio en el tiempo. Sí, lo que quiero resaltar Correcto. entonces que son los abogados que lo hacen para alargar el proceso, voluntariamente. Sí. Es que hay situaciones que tú ganas por cansancio. Ah, caramba. En la táctica dilatoria, como establezco yo, señores, Ay, santo. Lo que pasa es que, imagínate, tú tienes audiencia ahora para el 25 de este mes y cuando tú vas allá, entonces hay un reenvío. Entonces, en ese reenvío, ya por las razones que establezca el abogado y que tú le das a entender entonces al tribunal, entonces hay que aplazar. Lamentablemente, ese aplazamiento es 2 meses después. Entonces, cuando tú vas en esos 2 meses otra vez, nuevamente... otro reenvío, pero ¿por qué se reenvió ahora en esta ocasión? Ay, santísimo. Bueno, lo que pasa, y esto es grave ahora lo que voy a decir, lo que pasa es que el imputado está con una medida cautelaria y está preso en Najayo, o en La Victoria, o en Rafey, o en cualquier cárcel de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? No lo llevaron al tribunal, señores.
Porque sí. Al no llevarlo al tribunal, ¿qué pasa? Entonces, para que haya entonces la igualdad de las partes y se preserve entonces un derecho fundamental que es la legítima defensa, es decir, o no la legítima defensa, sino que tú tienes el derecho a tú tener tu defensor que tú contrataste o el defensor público. Entonces, ¿qué pasa? Como tú no estás ahí en el tribunal no puede celebrarse porque entonces el detenido, el imputado, no está aquí. Pero Entonces, muchas veces puede ser que el mismo detenido se esconda, entonces. hay estáticas dilatorias, ¿entiendes? Ay, Hay recomendaciones que uno le hace al imputado de fulano, lo suba hoy a la audiencia porque no es favorable. Tú sabes que tú puedes tener una posible condena, entonces vamos a ganar por cansancio. Vamos entonces a utilizarle esta herramienta, pues no subas, que entonces es probable que en la próxima audiencia él no vaya. Sí, porque muchas veces las personas, ya voy entendiendo, como esas audiencias son día entre semana, de lunes a viernes, Sí. entonces la persona tiene que pedir muchos permisos de trabajo porque normalmente es un empleado. Y el costo, porque cada vez que el abogado sube hay que pagarle. Imagina, caramba. Entonces, Llega un momento que yo, me roban mi iPhone, por ejemplo, ya lo dejo así porque voy a perder más, posiblemente Imagínate. pierda el trabajo. calcula esto. Wow. 5 aplazamientos en un tiempo de un año. Oye bien, de un año. Es cansado que te lleva, entonces ya tú has gastado más de lo que vas a conseguir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En la táctica dilatoria, como yo establezco, estamos necesitando que tú falles un solo día para solicitar entonces el desistimiento tácito por falta de comparecencia de la parte interesada. Mira qué vaina. Pues no se puede desestimar, oye, por Tiene falta que del ir. imputado. Tienes que ir siempre, vete a la audiencia, porque Ay, si mi tú no vas a la audiencia, entonces el abogado contrario, al usted no ir y entonces tener mucho aplazamiento, de una vez le solicitamos al juez. Pero ya yo De veo- conformidad con el artículo 124 y el 271 solicitamos entonces el desistimiento tácito en razón de que no compareció la parte interesada o no, Y ahí queda libre ya, puro y simple. usted lo ha dicho. No, pues ya yo veo por qué que realmente salen con facilidad. Es que Claro. el sistema, oye, Claro. no ayuda. No, te voy a decir algo que lo iba a mencionar anteriormente, que te dije que es grave. Ok, dale. La persona encargada en las cárceles de enviar entonces a los presos a los tribunales, en términos coloquial, tú tienes que mojarle la mano para que te suba. Mojarle la mano. Sí, tú tienes que pasarle una boronita para que entonces él Sobornar. Sí, porque cuando va con el listado, Ay. usted no le ha dado entonces esa boronita. Entonces no te Y lleva al entonces tribunal. él no te va a llamar, pero tú tienes una audiencia. Entonces, ¿qué le dice entonces a esa persona? No lo encontré aquí en la cárcel. Oye, eso. ¿Entiendes? Pero yo me imagino, Eso es grave, señores. todos esos detalles, yo entiendo, supongo, que el sistema de justicia completo, el Ministerio Público, los jueces, lo que sea, deben estar al tanto de esto, no son Claro inocentes. que sí, claro que sí. Entonces, se le hace su procedimiento. Wow. Oigan, ya ustedes están escuchando cómo es el asunto. Entonces, ¿por qué es que casi tienen libertad para asaltar y quedar fácilmente impune? Wow, el sistema no ayuda. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos al retorno.